Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La reciente confesión de Mer Ramazan Demir ha provocado una ola de emoción y reflexión en el universo mediático turco. El actor, conocido por su facilidad para transitar de la ficción a la portada, pronunció con voz serena y decidida una frase que resume su nueva brújula vital: haría cualquier cosa por mi hija. Lejos de ser una declaración hecha para la foto, fuentes próximas al artista aseguran que se trata de la síntesis de un proceso lento y profundo que lo colocó, de manera consciente, frente a una elección definitiva sobre sus prioridades. Quienes comparten su vida cotidiana describen una transformación palpable. Las luces de los platós y la vorágine de los estrenos han cedido protagonismo a ritmos domésticos que alguna vez parecían ajenos. Cambiar pañales, vigilar la alimentación, cantar canciones de cuna, acompañar controles médicos y celebrar cada pequeño logro de la niña pasaron de ser episodios esporádicos a formar parte de una rutina que Mert asume con entrega absoluta. Testimonios de allegados detallan escenas íntimas que antes no se esperaban de un galán mediático. Tardes en el parque, noches en vela por fiebre pasajera y una sensibilidad creciente ante los desafíos cotidianos de la crianza. La decisión de priorizar a su hija también se ha traducido en consecuencias profesionales concretas. Según diversos informantes, el actor ha optado por posponer proyectos que requerían desplazamientos prolongados, renegociar cláusulas contractuales y declinar propuestas que podrían alejarlo de los hitos fundamentales en la vida de su hija. Este replanteo ha tensado relaciones con algunas personas de su entorno que no terminaron de comprender su nueva elección, pero al mismo tiempo consolidó la lealtad de quienes valoran su coherencia. Compañeros que brindan apoyo logístico, agentes que reprograman fechas y amigos que lo contienen en la intimidad. La madre de la niña, pieza central en este relato, habría recibido inicialmente con cautela el giro de Mert, temiendo que la exposición pública y las exigencias de la fama complicaran el bienestar de la pequeña. Sin embargo, con el paso de las semanas, según declaraciones de personas cercanas, la mujer se habría mostrado agradecida por la implicación real del actor en el día a día, su disponibilidad en momentos críticos, su voluntad de asumir responsabilidades compartidas y su actitud conciliadora en las decisiones que aparentan, para muchos, una verdadera crianza. En el plano público, la declaración de Mert desató una marea de reacciones en redes sociales. Etiquetas como almohadilla Mert padre ejemplar, almohadilla amor incondicional y almohadilla hija primero se viralizaron, generando un espacio de apoyo en el que seguidores y colegas celebraron su compromiso. Sin embargo, también se abrieron discusiones críticas sobre las motivaciones detrás de la exposición paternal. Algunos usuarios sospechan de gestos performativos, mientras que la mayoría valoró el ejemplo de corresponsabilidad y la normalización de una paternidad activamente presente. Especialistas en psicología y sociología aprovecharon la ocasión para analizar el valor de una paternidad comprometida. La doctora Selin Aksoy, psicóloga familiar, explicó que la participación cotidiana del padre refuerza la seguridad emocional de la niña, fomenta vínculos afectivos duraderos y reduce las cargas tradicionales que recaen sobre las madres. Además, señaló que la implicación directa promueve una distribución del cuidado más equilibrada. Desde la sociología, la profesora Ayse Karadeniz subrayó que la visibilización de un padre público que renuncia a privilegios por su descendencia es un mensaje potente que cuestiona modelos masculinos convencionales. La transformación de Mert también ha tenido su correlato en el terreno laboral. Productores y compañeros de rodaje, según informes, mostraron actitudes de apoyo concretas, adaptando calendarios, flexibilizando horarios y, en algunos casos, aceptando modificaciones contractuales que permitan permisos parentales ampliados.
Si estas prácticas se consolidan en la industria, constituirían un precedente que facilitaría la conciliación para muchos profesionales del medio audiovisual, desde técnicos hasta intérpretes, y harían más sostenibles carreras que hoy se ven tensionadas por exigencias incompatibles con la vida familiar. Más allá de las declaraciones públicas y las reacciones en las redes, los relatos personales pintan la figura de un hombre que encontró en la paternidad una urgencia ética: sacrificar el brillo mediático por la tranquilidad de su hija, priorizar lo sustantivo sobre lo superficial y asumir responsabilidades que, para muchos, resultan ejemplares. Amigos y familiares relatan con admiración cómo el actor ha pasado de ser un protagonista central en una vida de flashes a convertirse en un personaje cotidiano cuyo heroísmo consiste en estar presente en los detalles mínimos y repetidos que constituyen el cuidado. En lo anecdótico, amigos relatan gestos que evidencian el cambio. Rechazó una gala internacional para no perderse los primeros pasos de su hija. Aplazó campañas publicitarias y reorganizó su agenda para acompañar controles médicos. Al mismo tiempo, la prensa intentó invadir esa intimidad, pero los fans respondieron con mensajes de defensa y material casero que mostró la ternura cotidiana del actor. Fragmentos de canciones, fotos que retrataban la calma de una tarde familiar y testimonios breves que desmontaron la narrativa sensacionalista en favor de la vulnerabilidad y la comprensión. Además, desde la industria señalan que este caso podría abrir puertas. Se habla de horarios más flexibles, permisos parentales adaptados y cláusulas contractuales que protejan la vida familiar de los artistas. Si estas propuestas prosperan, cambiarían la rutina de rodajes y beneficiarían a cientos de profesionales. MR Magazine prepara seguimiento informativo y debates con especialistas para explorar estas transformaciones en profundidad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la entrega pública de Mehr Ramazan Demir puede catalizar cambios reales en los modelos de paternidad contemporáneos? La industria del entretenimiento debe adaptarse de forma obligatoria para priorizar la vida familiar de sus trabajadores, ¿o consideras que cada caso es singular y exige soluciones particulares? Déjanos tu experiencia, opiniones y propuestas en los comentarios. Queremos leer testimonios que enriquezcan este diálogo colectivo. Si esta historia te conmovió y deseas más crónicas humanas como esta, te pedimos un gesto simple que nos permite seguir: suscríbete a MR Magazine. Activa la campanita para no perder nuestros especiales, regálanos un me gusta y, si quieres apoyarnos de forma sostenida, pulsa el botón unirse para acceder a contenido exclusivo, entrevistas ampliadas y encuentros en vivo con expertos. Tu participación transforma una noticia en un movimiento. En definitiva, la confesión de Mehr Ramazan Demir es más que una frase emotiva. Es una invitación a repensar prioridades, a valorar el cuidado como acto de grandeza y a exigir estructuras que permitan a padres y madres compaginar la vida profesional con la familiar. MR Magazine seguirá de cerca esta historia para contar sus próximos capítulos y para invitar a la audiencia a participar, cuestionar y construir nuevas formas de cuidado compartido. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.